Hola, hola, ¿me escuchan todos? Bienvenidos, bienvenidos. Soy Virginia Rivera. Soy la fundadora de Conexión Talento. Somos una empresa dedicada a soluciones de recursos humanos. Nuestro propósito es transformar vidas uniendo empresas y personas dentro de todo el ciclo profesional. Estamos súper contentos de tenerlos el día de ahora aquí. Cuando pensamos en transformar vidas, pensamos muchísimo en ustedes como líderes. Nos encanta el hecho de que se hayan inscrito a este webinar. Aquí tenemos actualmente, vamos a ver, 114 participantes. Ya tenemos mandos medios, tenemos gerentes, tenemos directores, gente que trabaja actualmente en compañías multinacionales, también gente que trabaja en empresas nacionales. Y también tenemos personas que están buscando el trabajo de sus sueños. Como somos tantos, tenemos una dinámica el día de ahora. Tenemos el micrófono apagado casi todos, ¿verdad? Lo único que va a estar activo es el chat. Flor de María, que también trabaja con nosotros en Conexión Talento, va a estar pendiente de todas aquellas preguntas que ustedes tengan, que lo pongan ustedes en el chat. Y vamos a hacer una pausa a la mitad de la jornada para que podamos contestar todas esas preguntas, para que nuestro invitado especial pueda contestar esas preguntas. Y John, ¿estás por ahí ya? ¿Podrías activar Estoy por aquí, Virginia. Buenos días. Buenos días, John. Un gusto saludarte. Gracias por estar con Igualmente, nosotros. un Bueno, placer. quiero presentarles a John Landeta. Tenemos como 10 años de conocernos, ¿verdad, John? Más o Así menos. es. Conozco a John en toda su trayectoria aquí en El Salvador. Él es español, pero también ya tiene un poco de sangre azul por nuestra bandera, ¿verdad? Lo admiro, lo respeto mucho y además lo aprecio un montón. Cuando pensamos en los líderes, dije, bueno, hay un líder que es fuera de lo convencional, alguien que pueda venirle a dar un giro completamente a este foro de líderes que nosotros tenemos y que realmente lo hemos hecho con mucho cariño. Y quisiéramos hablar un poquito sobre el líder que contagia optimismo y también la parte de felicidad, pero John me dijo, no, Virginia, ese líder se llama líder de manada y así le pusimos el día de ahora, bueno, de ayer para ahora este taller. Así que John, bienvenido, de verdad un abrazo inmenso para ti, un abrazo de todos los líderes que están aquí escuchándote el día de ahora y damos por inicio a esta presentación tuya. Te quito ahorita la pantalla para que puedas iniciar tú. Gracias, primero de todo, Virginia, por tus palabras, por tu cariño, que siempre lo he sentido. Y bueno, pues gracias también por ponerme en este escenario para, en estos momentitos que estamos viviendo, que supongo que son diferentes para todos, pues poder aportar algo dentro de lo que hacemos. Eso no quita para que no haya miedos, para que no haya tristezas, pero creo que, bueno, pues también podemos aportar una perspectiva diferente que nos haga ver oportunidades. Así que sumamente complacido de esta invitación y de poder ver cómo se siguen sumando participantes a este foro para ver cómo sembramos una semillita en ellos. Mil gracias, John. Bienvenido de verdad. Gracias. Voy a compartir entonces pantalla yo, Virginia. Vamos a ver si esto no falla. Y en principio ahí debería estar ya todo funcionando. Bueno, para todos los participantes, encantados de saludaros. Mi nombre, como decía Virginia, es John Landeta. Varios de los nombres ya he estado viendo por ahí quienes se iban conectando y aprovecho a mandar saludos ahorita a los que me estaban escribiendo por el chat. La verdad es que súper agradecido también con vosotros por tomaros un tiempito de vuestra mañana y que podamos estar aquí compartiendo este espacio que Conexión Talento ha puesto a nuestra disposición. ¿Por qué decidí cambiarle un poquito a última hora el nombre a la conferencia? Pues precisamente porque quizás el término líder, igual que el término coaching y esas cosas, siento que se ha prostituido demasiado en el tiempo y de repente cualquiera lo usa, pero no necesariamente comprendemos ni asumimos las responsabilidades que eso tiene. Entonces me gustaría darle un carácter un poquito, como dar un pasito atrás
para entender el liderazgo, el enfoque que debiera tener en el contexto organizacional y más aún en el momento de crisis que estamos pasando. Y por eso leading a pack, por eso un enfoque de liderar una manada. Al final somos seres humanos y como animalitos respondemos a ciertas reglas que operan a nivel inconsciente y que de repente no las ponemos encima de la mesa en el día a día a nivel organizacional, pero que desde mi experiencia considero que son fundamentales para que después los resultados lleguen como una consecuencia. Quizás me presento un poquito primero y me quiero presentar, no soy mucho de hablar de mí, bastante tengo, pero sí quisiera comentarte un poquito como de dónde vengo, el camino recorrido, porque esto me va a dar un contexto para entender por qué voy a explicar las cosas como las voy a explicar. Para empezar, yo soy de Bilbao, que eso queda en el País Vasco, oficialmente eso es España, no nos metamos en esos temas, y pongo este punto por dos temas principales. Primero, en el País Vasco tenemos una cultura bien marcada. Al final tenemos un idioma con más de 6.000 años de antigüedad, mucho más viejo que el latín, que el griego, y eso nos da un carácter especial. De alguna manera todo tiene relación con la cultura. Y por defender la cultura, además, se han de alguna manera violentado ciertas reglas y eso nos lleva a conflictos. Entonces hay que entender que yo vengo de un contexto donde la cultura es primordial. Creo que eso me influye en por qué me dedico a lo que me dedico a día de hoy. De ahí, pues tuve la suerte de estudiar en Upstate New York, en Syracuse. La suerte no está determinada por el clima, porque pasé a menos 20 grados de media durante 6 meses mientras estudiaba, pero quitando esos detalles, me pareció bien interesante sentirme inmigrante en Estados Unidos, en una cultura que, si os ponéis a pensar, pues no tiene más de 250 años de historia, pero tiene algo que 4 señores hace esos 250 años supieron hacer muy bien, y es poner elementos en común a gente que no tenía absolutamente nada que ver entre ellos. Entonces me parece algo, no estoy diciendo que esté de acuerdo con la cultura gringa, solamente estoy diciendo que sí me parecen un ejemplo de cómo crear una cultura de cero e inyectársela en el ADN a todas las personas. Y por último, llevo 11 años viviendo en El Salvador. Bueno, resido acá en El Salvador, de ahí pues, me toca estar viajando por varios lados. Pero llevo 11 años aquí y si tengo que poner atención a la cultura de El Salvador, creería que ha sido relegada por copiar otras culturas. Y eso también tiene un efecto en cómo se manejan las empresas, cómo se maneja la sociedad y cómo respondemos incluso a las directrices, pues en este caso de un presidente de gobierno cuando tira los lineamientos en cadena nacional. Pero bueno, esto es un poquito de quién soy yo. La segunda parte del País Vasco, que te dije que tenía 2 elementos, es que ahí son un pelín mal hablados y lo pongo de antecedente porque es probable que alguna que otra mala palabra se pueda escapar de mi boca y pues prefiero aclararlo antes de nada. Concédeme el beneficio de la duda y intentaré estar siguiendo el chat para ver si la riego y la cago. Tengo una virtud y es hacer 3 cosas geniales para después aventarme un cagadal que bota todo lo bueno que hice. Entonces, lo aviso desde ya para que de alguna manera te quedes más tranquilo según vaya avanzando esta conferencia. Lo primero a lo que te quiero presentar es nuestro modelo. Cuando digo nuestro modelo, bueno, pues en la firma tenemos el modelo de Business of Happiness, que lo hemos registrado. Este modelo nació hace unos años y es el con el cual aplicamos todos los programas de transformación, de cultura, de personas, de líderes en las organizaciones. Tanto desde una sesión individual como programas para más de 5.000 personas y que duran 3-5 años, pues seguimos esta misma base. Entonces os lo quería compartir como primer punto de partida porque esta va a ser como la base teórica a partir de la cual voy a poder poner el contexto de cómo liderar equipos desde ese enfoque de manada. Entonces, lo primero es aclarar que absolutamente todo lo que hacemos los seres humanos, todito nace de una emoción. No elegimos nuestros pensamientos, no elegimos cómo reaccionamos a las cosas, sino que las emociones que toman control de nuestra experiencia son las que determinan cómo vamos por la vida. ¿Qué son las emociones?
Pues en un ratito te voy a explicar de dónde surgen exactamente, pero por último te lo pongo así, las emociones son químicos. Son químicos que segrega una parte de nuestro cerebro y que por último toman control de nuestra neurología. Y que por cierto, como llevamos X años, cada quien que sustituye a X por su edad, como llevamos X años experimentando la vida de cierta manera, eso al final se convierte en hábitos, pero ya voy a llegar ahí. ¿Qué habilidad tienen, qué capacidad tienen las emociones? Pues tan simple y tan sencilla como alterar qué percibimos de la realidad. En realidad, la realidad no es la realidad. En realidad, lo que conocemos de la realidad es solo nuestra percepción de la realidad, aunque la confundamos con la realidad. No sé si en realidad se entiende lo que quiero decir, pero te pongo un ejemplo para hacer esto más sencillo. ¿Por qué todos los que tenemos hijos, yo tengo una niña de 4 años, y por qué todos los que tenemos hijos vemos a nuestros hijos preciosos? Tiene que ver con la supervivencia de la raza humana. Nuestras emociones alteran lo que vemos. No es lo mismo ir a ver la película Titanic enamorado con tu pareja que ir a ver la película Titanic el día después de que te hayan dejado. Vas a ver dos películas diferentes, pese a que la proyección va a ser la misma. ¿Y por qué vas a ver dos películas diferentes? Bueno, porque las emociones que toman control de tu experiencia van a ser diferentes. Esto explica, por cierto, por qué estamos en una reunión de trabajo, en una reunión de ventas, en un comité ejecutivo y cada quien escucha lo que le da la gana. En realidad, no es lo que le da la gana. Cada quien escucha lo que su emoción le permite escuchar. Y las emociones, al final, las aprendimos desde chiquitos y las hemos venido replicando en el tiempo y por último toman control de manera automática e inconsciente de cómo percibimos el mundo. Y lo divertido es que en el momento que percibimos el mundo de la forma en que lo hacemos, alterado por esas emociones, esa información que entra a través de nuestros órganos sensoriales toma control de cómo pensamos, de nuestra parte cognitiva. Es decir, el libre albedrío no aplica al pensamiento. El pensamiento está determinado por la información previa que tú conocías con respecto a un estímulo externo. Y por eso es que el hombre es el único animal que tropieza 200.000 veces con la misma piedra. Porque aprendimos ciertas cosas en un contexto, en un momento determinado, y en automático, sin pensarlo, sin esforzarnos, en automático las emociones nos vuelven a recordar eso que aprendimos y estemos en la circunstancia en la que estemos, volvemos a un modo de operar en la realidad, en la vida, que habíamos aprendido en un contexto diferente. Ahora compliquemos esto un poquito más. Porque pensamos como pensamos los seres humanos, en automático nos comportamos como nos comportamos. Esta es la base de la psicología cognitivo-conductual. Es decir, un comportamiento nace de una forma de pensar. Y solo si cambio la forma de pensar, entonces va a cambiar mi comportamiento. Porque si no, en automático ya tengo instrucciones de cómo reaccionar de acuerdo a la forma en la que yo opero en el mundo, en mi mundo de creencias, en mis valores, en mis significados, en toda la parte cognitiva. El comportamiento, por cierto, ya es externo. Eso ya sí es evidenciable. Si te das cuenta, todo lo que está en naranjita, en diferentes colores, es imposible reconocerlo a primera vista. Es subjetivo, es abstracto. El comportamiento sí es algo ya que podemos medir. Además, cuando un comportamiento lo sostenemos en el tiempo, provocamos hábitos. Los hábitos al final no tienen que ver más que emociones atascadas en nuestra neurología que hacen que hagamos en automático las cosas. Más allá de que nos han vendido ese cuento de que con 21 días hacemos hábitos nuevos, etcétera, etcétera, no aplica necesariamente así. Es un poquito más complicado porque lo que necesitamos es crear neurología, asociaciones neurológicas que hagan que los músculos hagan las cosas solitas por ti. Un ejemplo bien sencillo aquí, por ejemplo, es la idea de manejar, el concepto de manejar. La primera vez que yo me subí a un carro a manejar era un gran estrés. Tenía que estar poniendo atención a 100.000 cosas a la vez en el mismo momento. Hoy manejo sin pensarlo. Es decir, mis brazos y mis piernas ya han aprendido a manejar por mí. No necesito ir pensando en lo que estoy haciendo. Y esa memoria muscular es la que de alguna manera ejemplifica que tenemos el hábito ya. Por eso en las organizaciones es bien complejo llegar a hábitos, porque necesitamos generar una instrucción neurológica que haga que las cosas las desarrollemos. Por lo general traemos los hábitos de casa o de otras organizaciones, de otras experiencias, y simplemente las dejamos operar en el contexto nuevo que la nueva organización nos disponga. Creo que es bien importante poner atención en esto porque al final es la suma de todos nuestros hábitos la que determina nuestros resultados.
tus resultados, bien sea en el área comercial, me voy a ROI, me voy a la parte dura de la organización, no tiene que ver con lo que haces puntualmente, tiene que ver con lo que la organización hace de manera automática, sistemática, que son los hábitos. Entonces, al final, como reflexión, la parte naranja es la parte de la experiencia subjetiva de las personas, la parte gris es la parte de la evidencia que esa experiencia subjetiva plantea. Dentro de nuestro modelo de Business of Happiness, nuestro enfoque para hacer cambios es que el cambio siempre debe operar en la experiencia subjetiva de las personas. Y obviamente tenemos que gestionar un modelo de indicadores en las evidencias que nos permita identificar qué tanto esa experiencia subjetiva abona al logro de objetivos o no. Y lo recalco porque aquí hay muchos gerentes, muchos directores que cuando el resultado no es el que buscan, lo que quieren es hacer cambiar el comportamiento. Y el comportamiento no se cambia porque sí, y menos se cambia de manera sostenible en el tiempo. Lo que sí se puede, donde sí podemos tener incidencia, donde en realidad los líderes debieran tener incidencias en la experiencia subjetiva, es en la emoción, en la percepción, en el pensamiento. El resto va a llegar. Entonces yo creo que aquí quiero marcar una diferencia entre gestionar, que tiene que ver con evidencias, al liderar, que tiene que ver con la experiencia subjetiva. Así es como nosotros lo entendemos. Y esa mezcla entre liderar y gestionar indicadores es la que me va a permitir tener una cultura de alto desempeño sostenida en el largo plazo. Al final, eso es lo que para nosotros pues lo representamos con esta imagen, este modelo de Business of Happiness, donde es la emoción, es la experiencia subjetiva en el corazón la que determina los resultados, la que determina las evidencias medibles, la que determina el desempeño. Y desvincular estos dos aspectos pues no es factible si buscas resultados en el largo plazo, porque al final se pueden obtener resultados sin la experiencia subjetiva, sí, pero no va a ser sostenible. Y tampoco serviría de nada tener una experiencia subjetiva muy rica, que todo el mundo en tu empresa diga, me apasiona, soy feliz, pero al final no vendan nada, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un balance, un equilibrio, y eso es un poquito nuestro enfoque. Para ir avanzando en cómo sacarle ventaja a esto, te quiero plantear un poquito cómo vemos nosotros las verdaderas necesidades del ser humano. No me voy a meter en mucho detalle, en muchos estudios, pero yo creo que todos hemos escuchado hablar de Maslow y creería que en muchas organizaciones todavía se utiliza para tomar decisiones, pero pues ya hay más de 27 estudios de la neurociencia que demuestran que Maslow estaba un pelín equivocado. Y quizás lo aclaro, no es que Maslow estuviera equivocado, Maslow falleció antes de terminar su modelo y pues al gobierno de Estados Unidos en la época de la posguerra le interesaba posicionar este planteamiento y pues al final en todas las escuelas de negocio, en todas las universidades lo enseñan, a día de hoy incluso, pero tiene un problema de raíz y es que si nos vamos hace miles de años, para comer pues había que matar un mamut. Y la pregunta aquí es cómo hace una persona sola, un individuo aislado, para matar un mamut. Era imposible. Quizás, pues a día de hoy no nos enfrentamos a matar mamuts solo metafóricamente en las empresas, pero no literal. Entonces te lo pongo en otro ejemplo, en otra reflexión, y es que cuando la vida, si alguno de vosotros la vida os ha golpeado durito, bien sea a nivel personal, a nivel profesional, a nivel salud, la pregunta aquí o la reflexión es, cuando la vida te ha golpeado, te ha dado duro, ¿te importaba mucho comer? ¿Te importaba mucho dormir 8 horas? De repente es algo que pierde prioridades. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está demostrado que en realidad la primera necesidad que los seres humanos tenemos, la primerita de todas, desde que nacemos, es la conexión. Y una vez conectamos con otros mamíferos, con otros seres, con el resto de elementos de la manada, aquí ya vas viendo a qué me refería con esto del leading a pack. Una vez somos capaces de conectar, entonces podemos pensar en alimento, podemos pensar en el estima, en la reputación, en la seguridad, en la pertenencia. Pero el nexo que eso tiene es la conexión. Los seres humanos somos seres que necesitamos estar conectados. Y esto incluso es inconsciente. Te pongo un ejemplo bien sencillito, bien tonto incluso, pero que te va a permitir entender a qué me refiero. Tendemos a identificar patrones siempre. Y uno de los principales patrones que busca el cerebro en automático es el rostro humano. El ejemplo de eso, que muchas veces estás incluso en el baño y en las baldosas empiezas a ver caras.
No es por casualidad. No es por casualidad que la gente ve rostros en las tostadas. Es porque parte de nuestro cerebro busca conectar y lo primero con lo que busca conectar es con otros seres humanos. Por ende, estamos ya diseñados para identificar rostros, para buscar con quién conectamos. En este caso, creo que esto es bien importante ponerlo encima de la mesa porque, bueno, pues en mi caso yo estoy solito, mi hija está con su mamá, estaba con su mamá cuando salieron las medidas del presidente y pues decidimos que lo más responsable era que siguiera allá y que yo me quedara aquí sin poderla ir a visitar. Y estar solo en la casa, primero, te deja mucho tiempo para pensar. En mi caso, solo siento rico. Pero también te permite descubrir necesidades sencillas que en el día a día quizás pasamos por alto. Y una de ellas es ver rostros humanos más allá de una pantalla, más allá de un teléfono. Y otra bien sencilla es tocar, conectar con la gente a nivel fisiológico, tocar un brazo, una mano, un hombro, tocar un rostro. Son cosas que muchas veces no le ponemos atención, pero que al final es lo primero que buscamos los seres humanos. Después está todo lo demás. Entonces, en las empresas considero que esto no necesariamente se ha tomado en cuenta, precisamente porque venimos de un modelo donde era comanda and control, ordeno y mando y casi que obedéceme porque yo soy el jefe. Y ahí ve qué putas haces tú, perdón por mi francés, para conectar conmigo porque como yo soy el que manda, pues no te queda de otra. Yo creo que eso ya está desfasado con la amalgama generacional que hoy en día tenemos en las organizaciones. Imponer modelos de gestión pues no es sostenible en el largo plazo y yo creo que este es el principal reto que tienen las organizaciones, ver cómo hacen para conectar con las personas. Esta frase de Zig Ziglar me parece bien válida y es que a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que les importas. Ahora mismo hay muchos CEOs, muchos empresarios, cuando platico con los clientes, que están pensando en planes operativos, en cómo van a hacer para lograr el ROI a final de año a pesar de este parón en la economía, cómo van a reactivar los planes operativos, pero por desgracia hay muy pocos, bueno, por desgracia o por suerte, porque en mi caso, pues de alguna manera de eso también, a eso me dedico. Pero hay muy pocos empresarios, hay muy pocos CEOs que en este momento están diciendo, ok, ¿cómo hago para demostrarle primero a la gente que me importa? Para después entonces mostrarles el camino a través de un plan operativo. Y yo creo que ahí debiera variar el enfoque, creo que es una oportunidad de oro que en estos momentos hay, precisamente por el tiempo disponible para que esos directores, esos gerentes, cualquier mando medio, cualquier persona que tenga gente a su cargo, que le dedique tiempo a conectar con ellos y conectar. En la parte 2, después del break, te voy a explicar un poquito cómo lo hacemos, algunos tips para hacerlo específicamente, pero de repente empieza con una llamada, con un preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Al final, mi reflexión, y antes de que lleguemos al break, es que la mayoría de organizaciones carecen de liderazgo. Y carecen de liderazgo, lo voy a poner en otra forma, carecen de social brain, de cerebro social. Me explico, nos han hablado siempre, o hemos escuchado del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y definitivamente es importante ponerle atención, pero también creo que no nos han hablado de lo que está en medio. Y lo que está en medio es esa parte del cerebro social más primitiva y que busca unas cositas que ahora te explico. Al final el cerebro social está velando constantemente por nuestra seguridad, por nuestra protección y quiere 5 cositas. Quiere sentirse involucrado. Tu cerebro social busca sentirse entendido, busca sentirse relevante, además reconocido y por último apreciado. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de líderes no cuidan que las personas que trabajan en una organización se sientan involucradas, entendidas, relevantes, reconocidas y apreciadas. Simplemente esperan que hagan las cosas. Pero esto es lo interesante. Si esta parte del cerebro no la atendemos, lo que va a hacer tu cerebro social es cerrarse. Y se cierra, y cuando digo que se cierra, lo que implica es que dispara una sobredosis de cortisol y literalmente bloquea tu capacidad de comunicación, bloquea tu capacidad de adaptación al cambio, bloquea tu capacidad de innovación, de creatividad. Y este es un problema que tienen muchas organizaciones. Quieren que la gente haga las cosas, que dé más de sí, que sean más creativos, pero no están haciendo lo que por naturaleza humana necesitamos como primer paso para que todo nuestro potencial salga, que es cuidar
de ese cerebro social. Y si no lo cuidamos, pues lo que hace tu cerebro es responder de una manera brusca, como te digo, dispara una sobredosis de cortisol, bloquea tu potencial. Y eso en términos macroeconómicos, ¿qué implica? Bueno, pues este es un estudio de Gallup, que hizo Gallup en el 2017 y que dice que el 87% de las personas, de los empleados, se siente desconectado con su organización, con su empresa, en el 2012, perdón. Y al final este 87% pudiéramos decir, bueno, pero al final las empresas llegan a resultados. Sí, pero solo en Estados Unidos esa desconexión implica una pérdida de 500 billones de dólares en productividad. Entonces yo creo que aquí está la gran oportunidad de las empresas y es que han desatendido su principal activo. Tengo claro que del diente al labio es bien fácil decir que la gente es lo más importante. Demostrarlo es algo bien diferente y creería que cuando hablamos de liderar una manada se trata de demostrar que en realidad sí son lo más importante. Y además, veámoslo desde un punto de vista objetivo, frío de negocios. Es que al final la neurociencia ya ha demostrado que las personas felices, en promedio, son más productivas. Entonces yo creo que ahí está el principal reto al que apelo en este contexto que estamos viviendo, a reconectar con las personas, a que cambie un poquito el estilo de liderazgo y se enfoque primero en cubrir las necesidades verdaderas del ser humano, en proteger el cerebro social de las personas, para que entonces un cerebro social protegido va a disparar dopamina, endorfina, serotonina, va a hacer químicos que hagan que las personas se conecten con su alto potencial. En un ratito te planteo qué hacer para liberar esos químicos que sí nos conectan con nuestro potencial, pero por aquí me están escribiendo que hagamos ya el primer break para conectar con preguntas. Así que, Flor, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, John. Súper interesante hasta el momento tu participación al hablar de líderes. Tenemos varias consultas de los participantes. Me encantaría poder trabajar ahorita dos. Una de ellas es una pregunta y otra es un comentario para que tú nos termines de abonar sobre el tema. La primera pregunta es, ¿cómo debe reaccionar un líder ante esta crisis? Es decir, mi director tiene una actitud como que no pasa nada. ¿Es correcto para una persona? O sea, entiendo que el director lo que busca es minimizar el tema de ansiedad, de preocupación. Pero los colaboradores sí no entienden y no lo valoran como algo positivo. ¿Es correcto o no? Sí y no. Ahora voy. Como segundo paso es correcto. Es decir, ahora los líderes necesitan inyectarle seguridad y tranquilidad a su gente. La seguridad que viene de una claridad estratégica, de un tener claro un norte, es uno de los principales elementos para que nos podamos conectar con un alto desempeño. Ahora bien, ese es el paso 2, porque el paso 1 es conectar, como decía, y conectar empieza por entender que la gente está asustada, que la gente tiene miedo. O sea, yo una de las primeras cosas que hice con mi equipo fue reunirles a todos. Tenemos todas las semanas, tenemos videoconferencias, donde además es obligatorio conectar la cámara y hacer como que te has duchado para verte la cara. Y un poquito el mensaje fue, miren, lo primero es, nosotros seguimos teniendo trabajo, seguimos teniendo clientes, todos vais a cobrar aunque estéis en vuestra casa, y no os preocupéis, que esto va a estar, que todo va a estar bien dentro de lo que cabe, tenemos reservas para unos cuantos meses y bueno, enfoquémonos desde ahí. Tengo claro que también no todos los empresarios pueden tomar esas medidas, pero si primero no le damos una seguridad real a la gente, tampoco se vale de nada tapar el sol con un dedo y decir, no pasa nada, sigamos como que nada, porque la gente tiene dudas, la gente tiene miedos. Entonces, lo primero, hablando de conexión, es atender los verdaderos miedos de la gente. Y aquí tenemos que entender que posiblemente el director, el CEO, no tiene el mismo estilo de vida, calidad de vida que sus operativos. Entonces yo creo que en países como El Salvador, en la mayoría de países de Centroamérica, la desigualdad social hace que de repente nos desconectemos por completo de la realidad que pueden estar viviendo otras personas. Por ejemplo, yo pues, a mi empleada le dije que no siguiera viniendo en base a las medidas que se tomaron, pero que le iba a seguir pagando. Y uno de los grandes retos, irónicamente, fue cómo le hago llegar el dinero a la empleada, ¿verdad? Porque no está bancarizada, no está dentro del sistema financiero, y porque tampoco es una opción que venga ni que yo vaya a su casa. Entonces, de repente te pones a plantear que hay personas que tienen una realidad bien diferente a la que uno está acostumbrado a vivir y que necesitamos entenderles a ellos lo primero para después inyectarles la seguridad.
Hay una frase que utilizamos mucho cuando queremos hablar de conectar con la gente, que es pace, pace, lead, iguala, lidera. No se vale querer inyectar seguridad sin primero entender a la persona y hacerla saber que es entendida, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que muchos directores están queriendo tapar el sol con un dedo y hacer como que no pasa nada. Creo que ese es un segundo paso para inyectarle a la gente optimismo, pero el primero es escucharles, es entender cómo están. Sí, perfecto. Muchas gracias, John. El comentario de nuestro siguiente espectador, ¿verdad? Nos comenta y nos dice, en mi experiencia me he demostrado que los salvadoreños, si no se nos trata con el látigo, no damos resultados, dice la persona. Y si se nos trata como personas, nos vemos como un líder aguado, ¿verdad? Como un líder blandeque, como que no tiene autoridad, que no tiene carácter. Entonces, tanto como líder como subalterno, tienen diferentes experiencias. ¿Cómo hacer un balance perfecto? Si es que existe, o qué recomendaciones o qué herramientas podemos usar para hacer una combinación de ambas. Ok. Lo primero que te diría es, no solo aplica a los salvadoreños, ¿verdad? Yo creo que es una cosa a nivel mundial. Pero vaya, me voy a centrar en este paísito que ya me ha adoptado desde hace 11 años y creo que lo considero ya, lo conozco suficiente. Me ha gustado, por cierto, en la introducción eso de que ya tengo sangre azul por la parte de la bandera. No, obviamente no por otros significados. Creo que, mira, al final las personas nos motivamos de dos maneras. Y es lo que es nosotros tenemos un modelo, el modelo AC/DC, no tiene que ver con música, pero es antes del cambio y después del cambio, el modelo AC/DC de adaptación al cambio. Y uno de los ejes tiene que ver con cómo nos ponemos en movimiento los seres humanos. Y hay dos formas. Y de nuevo, esto aplica a cualquier mamífero del planeta. Nos movemos primero por alejamiento, buscamos alejarnos del dolor y después buscamos acercarnos al placer. Entonces sí es cierto que la tendencia con la cual hemos crecido, nos han educado y en el contexto organizacional nos han entrenado y disciplinado es por alejamiento al dolor. Es decir, si no lo haces, garrote. Y entonces la gente, para evitar el garrote, va y lo hace. Sí ha sido el más extendido y hay estudios que hablan de que un 85% de la población, además de forma inconsciente, se motiva por alejamiento. Es lo que necesita de alguna manera para ponerse en acción. Entonces, de alguna manera hay una explicación social ahí detrás. Pero sí creo que hay una oportunidad entonces y es, por lo general, el dolor va asociado a químicos como el cortisol, que lo que provocan es cierto estrés que te pone a la defensiva y te pone en acción. Dentro de ese modelo hay ciertas emociones, como la rabia, como el enojo, que son negativas, y lo pongo entre comillas, porque te disponen a la acción. En automático hacen que te pongas a hacer cosas. Claro, el criterio, la lógica, el raciocinio, desde ese tipo de emociones, pues no son los más óptimas del mundo. El problema es que muchas veces puedes estar haciendo cosas que no contribuyan y podemos estar simplemente con esa sensación de apagar incendios todo el rato, estar estresados, sentir que no nos alcanza el tiempo y, por último, no necesariamente contribuir a los objetivos estratégicos. Entonces, sí considero que hay una oportunidad de mejora en términos de motivar a la gente por acercamiento. Y aquí quiero hacer un inciso, porque así como dije que ya la palabra liderazgo, la palabra coaching ya me caen mal por la prostitución que han sufrido, con el tema felicidad, en algunos países está empezando a pasar lo mismo, ¿verdad? Como que se ha puesto en moda hablar de felicidad en las empresas y cualquiera lo habla a la ligera. Y hay muchas empresas que a la felicidad le llaman a programas que tienen que ver con activar la alegría momentáneamente. Y hagamos un juego y démosle esto y démosle lo otro. En especial, por ejemplo, la industria de los contact centers, por ejemplo, han sido muy buenos en crear contextos donde pueda haber un placer momentáneo, una alegría, no necesariamente la felicidad. Y quizás aquí voy a dar entonces cuál es mi definición de felicidad. Y al final tiene que ver con estar en un contexto donde te puedes conectar con esos químicos ricos a través de crear, a través de contribuir. Pero tiene que haber una evidencia, tiene que haber una parte fría, dura, medible. Es decir, no sirve de nada que sea súper feliz si al final eso no está traducido en cómo aporto, cómo agrego valor a la estrategia, a los resultados, a los indicadores.
La felicidad, como te digo, tiene que ver con alto desempeño, tiene que ver con contribuir. Entonces, pues, tengo que poderlo medir. Entonces, si la gente pasa momentos alegres, pero esos momentos alegres no se traducen en nuevos comportamientos, en nuevos hábitos que generen nuevos resultados, pues al final creo que es un pasatiempo y pues tener a la gente entretenida y casi que cumplir con un checklist. ¿Cuál es el balance perfecto? Pues te diría que en mi experiencia, y a eso nos dedicamos con grandes empresas, a aportarles ese balance, pero es un poquito de prueba y error. Y es prueba y error porque una cultura organizacional es lo mismo que la personalidad de un individuo, términos macros, pero es como la personalidad de un individuo. Y tenemos que entender que cada individuo es completamente diferente, viene de un papá, de una mamá, de unas experiencias diferentes. Y no hay fórmulas mágicas, o sea, yo creo que eso es importante aquí aclararlo. No hay recetas, no hay fórmulas que sirvan para todo el mundo. Lo que sí hay es mindsets, es formas de pensar que te van a ayudar a crear recetas que te sirvan para el contexto que tú estás viviendo, pero no hay soluciones empaquetadas que sirvan para todas las organizaciones, definitivamente. Sí, hablando y haciendo un poquito de enlace, el comentario anterior y la respuesta que tú nos diste, también pregunta alguien, ¿cómo puedo renovar esa energía? ¿Verdad? Si hablamos de felicidad, que la felicidad se va construyendo, pero sí creo que la energía sí es algo que diariamente podemos trabajar en ella. ¿Cómo renuevo la energía para liderar a mi equipo? ¿Cómo lo hago yo? Ponte en acta que esto no estaba preparado, pero me acabas de dar la pauta perfecta para seguir justo con lo que viene ahorita en la presentación. No sé si tenías alguna pregunta más, Flor, o te contesto esa pregunta a través de lo que se viene ahorita. ¿Te parece? Con eso cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Estupendo. Gracias, Flor. Vaya, pues ese es el tema. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Yo creo que la primera parte tenía que ver con dejar clara la importancia de conectar con las personas. Y solo si estamos conectados es que vamos a poder avanzar. ¿Avanzar en qué? En alinear predicciones. Y sí, esto tiene que ver con cómo hacemos para conectarnos con la felicidad en el día a día. Déjame explicarme un poquito. Esto va de alguna manera a retar bastante la forma tradicional de operar en las empresas y cómo venimos pensando, así que lo voy a intentar explicar lo más claro posible, pero por supuesto que estoy abierto a inquietudes, a preguntas al final de la presentación para poder aclarar cualquier punto. Vaya, estamos acostumbrados en las empresas a pensar en términos de objetivos. Hay por lo general diferentes metodologías, la más habitual suele ser SMART. Al final los objetivos tienen que ver con los objetivos de la empresa, con los indicadores estratégicos, son importantes para la empresa y si lo vemos desde la parte del cerebro, los objetivos operan a nivel racional. Tiene que ver con el neocórtex, con el último cerebro, la última evolución del cerebro y tiene que ver con un análisis numérico y lenguaje. Es 100% racional. Hay un problemita y es que el comportamiento humano, las decisiones, no nacen de la parte racional. Entonces, esta es nuestra propuesta en lo que venimos trabajando desde hace un par de años. Bueno, yo soy parte de la Global Association of Applied Neurosynergy, el instituto internacional que vela por la neurosinergia a nivel mundial. Y hemos venido desarrollando un poquito un modelo que tiene que ver con entender la otra parte del cerebro. Y es lo que nosotros llamamos la parte del cerebro que hace predicciones. Tu cerebro está constantemente prediciendo. Tu cerebro en automático está pensando qué es lo siguiente que va a venir. Y no podemos parar esa parte de nuestro cerebro, pero por lo general no le ponemos mucha atención. Y me explico, así como para la parte racional es importante esos objetivos específicos, medibles, alcanzables, retadores y enmarcados en un periodo de tiempo, para la parte predictiva de tu cerebro es importante tener paz. Y tener paz tiene que ver con un poquito una experiencia personal, una experiencia alineada a valores, algo que pasa en automático. Tus predicciones no las controlas, no las determinas tú, sino que son en micromilésimas de segundo en automático tienes una predicción. Son congruentes en base a tu vida, en base a todo lo que has vivido en tu pasado y como te digo, están basadas en tus experiencias previas. Esto es lo que nos hace únicos a los seres humanos, que cada quien predice de acuerdo a lo que le ha tocado vivir en su vida. Y como nos ha tocado vivir cosas diferentes, predecimos de formas diferentes. En realidad, la predicción, el cerebro de predicción, es el que debiera estar cuidado por el liderazgo. Así como la gestión vela por los objetivos, el liderazgo debiera velar por el cerebro predictivo y entender que las predicciones de las personas están alineadas a sus valores
Y por eso son importantes para esa persona. No necesariamente para la organización, pero sí para esa persona. Y por último, pues aclarar que esto viene de otra parte del cerebro un poquito más primitiva, inconsciente, y que tiene que ver con el sistema límbico, incluso con la supervivencia, la raza humana. Lo hacemos en automático y lo hace tu cerebro para asegurarte que no te vayas a meter en dolor y que te puedas estar acercando al placer. Lo hace tu cerebro en automático para proteger tu vida. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alinear predicciones? Pues básicamente entender que posiblemente los objetivos de la organización, los objetivos del área, de la empresa, etcétera, etcétera, van a tener un diferencial con las predicciones individuales que cada ser humano tenga. ¿Y qué crees? El diferencial que existe entre objetivos y predicciones es el que da origen a las verdaderas emociones humanas. Me explico otra vez o lo repito, porque esto está difícil posiblemente de digerir de un solo. Tus emociones surgen del diferencial que existe entre tus objetivos, lo que crees, lo que quieres racionalmente y tus predicciones. Esa vocecita que te dice ni a pija. ¿Verdad? Entonces, ese diferencial es el que va a dar lugar a las emociones. Cuando el diferencial es bien alto, va a provocar en automático estrés. Cuando el diferencial es bien bajo o el diferencial está a tu favor, entonces va a provocar las emociones que tú llamas positivas. Y lo pongo entre comillas porque nota entonces que una emoción negativa no es más que un aviso de tu cerebro de que tienes que empezar a hacer ajustes en la forma en la que predices tu realidad, porque no va a pegarse a lo que la realidad espera de ti. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas sean más felices en las empresas? Ayudándoles a que alteren sus predicciones para que les sea mucho más sencillo lograr los objetivos. ¿Y qué crees? Pues si no conseguimos conectar con las personas va a ser imposible, literalmente imposible acceder a sus predicciones. Te pongo un caso de un ejecutivo con el que trabajando salió un diferencial bastante alto. Resulta que el objetivo a principio de año era que tenía que vender $1 millón. Su predicción era que si acaso con suerte iba a llegar a $200.000. Obviamente para que me dijera John, mi predicción es que creo que voy a llegar a $200.000 si acaso, tuve que hacer un esfuerzo, un trabajo para conectar con esa persona. Porque para empezar, la gran mayoría de la gente ni siquiera es consciente de cuál es su predicción. Una vez conecté y una vez generamos esa conciencia y me dijo, son 200.000 versus 1 millón, ahí el truco es, uno, no juzgar, simplemente escuchar y decir, ok, tu experiencia pasada hace que llegues a 200.000, no a 1 millón. Ahora bien, a la empresa no le sirve que te quedes en 200.000. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde podemos empezar a retar las predicciones de las personas para que se vayan actualizando. Voy a utilizar un poquito la metáfora del software, para que se vayan actualizando sus predicciones y se vayan acercando más a ese nivel de objetivos, de la que la persona internamente va haciendo ese ajuste, esa actualización en las predicciones, en automático su experiencia cambia, en automático. ¿Por qué? Porque va a tener más seguridad. Y de nuevo, como si fuéramos cualquier mamífero en el planeta, la seguridad es una de las principales cosas que los seres humanos buscamos. Si este diferencial es muy alto, pues al final vamos a operar desde otros químicos. ¿Qué son las emociones? Al final entendamos las emociones de una manera bien fría, bien sencilla. Las emociones tienen que ver con variables en dos ejes. Uno, placer o desagrado, y el otro, agitación o calma. Y aquí podemos utilizar cualquier ejemplo. Oye, ¿qué es la frustración? Bueno, pues la frustración tiene un componente de desagrado y tiene un componente de agitación. La frustración te pone en acción, hace que tu ritmo cardíaco se acelere y te pone en acción. Oye, la tristeza, pues la tristeza es desagrado, pero es con calma. Oye, la alegría es placer y tiene agitación. Y la tranquilidad tiene placer y tiene calma. Y con variables de estos dos ejes es que podemos ejemplificar todo aquello que nosotros le hemos llamado pues, los diferentes tipos de emociones, ¿verdad? Al final, ¿qué es importante entender? Que el garrote, la parte de motivar por alejamiento, generar desagrado, sí puede poner a la gente en marcha, sí puede provocar agitación, pero posiblemente no va a ser una agitación sostenible en el tiempo y no va a ser una agitación lo más coherente posible. Entonces, sí creo que el reto es provocar ese estado de felicidad donde el placer y la agitación vayan de la mano y desde ahí las personas operen, desde ahí tomen decisiones. Para eso se necesita mucha cercanía, para eso se necesita sentirte protegido por el líder,
Al final pensemos en una manada en la naturaleza. Hay ciertas reglas, roles y responsabilidades, las 3 R's, rules, roles, relationships, que ya están previamente escritas, que no hace falta que nos sentemos y hacer un due diligence y un team building para diseñarlas. En la naturaleza ya están. Pero dentro de esos roles, reglas, responsabilidades, cada quien tiene claro cuál es su parte. Y el líder, su principal rol es hacer que las personas estén, 1, experimentando seguridad, y 2, claridad con respecto a esos roles, a esas reglas, a esas responsabilidades. Una de mis pasiones es montar a caballo. Obviamente, pues ahora no lo puedo hacer porque no puedo salir de mi casa, pero una de las cosas interesantes de los caballos es que se estudió científicamente que el caballo es capaz de leer tus emociones 30 segundos antes, tan siquiera que tú seas consciente de ellas. Y es bien interesante cómo reaccionan los caballos ante cómo tú estás experimentando en ese momento. Pero si te lo llevas a una manada de caballos, por lo general suele ir la yegua más antigua adelante, el macho alfa atrás, como protegiendo. Y si alguien se salta las reglas, lo primero es que la yegua va y le reprocha. La segunda vez que lo hace, la yegua va, le reprocha y ya le reprocha con mordiscos y pataditas. Y la tercera vez que se saltan las reglas, el líder de la manada acude y es una pelea a vida o muerte. En vida o muerte me refiero a que si el caballo que se había saltado las reglas gana, se vuelve el líder de la manada. Pero si pierde, se tiene que ir de la manada. Y cuando expulsan a un caballo solo en la naturaleza, está destinado a morir. Porque al final son animales presa, no son depredadores. Lo mismo pasa en el contexto organizacional. Tiene que haber ciertas reglas, tiene que haber ciertos roles, ciertas responsabilidades claras, tiene que haber gente velando porque la gente las cumpla, pero desde la cercanía. Y también es cierto, tiene que llegar a un punto en el que no podemos confundir conexión con ser pendejos. Yo creo que hay que aprender a contar también hasta 3. Hay gente que no quiere alinearse. Y esas personas que no quieren alinearse son peligrosísimas para la manada. Entonces, sí creo que es o te alineas o fuera, te vas de la manada. Porque lo peor que puede hacer un líder es poner en riesgo la manada completa. Y eso es un poquito parte de lo que se viene. Para mí, 3 enfoques que necesita tener un líder para construir un equipo, una manada que realmente llegue lejos. Y es el primero, sería cuidar siempre la manada, lo primero. ¿Cómo protejo a mi manada? ¿Cómo le doy una sensación de seguridad a mi manada? ¿Cómo le doy claridad a mi manada para que entiendan para dónde vamos? ¿Cómo conecto con ellos? Lo segundo es proveer un sentido de propósito. Es decir, no se trata solo de sobrevivir, no se trata solo de pasarla de estar o de facturar dinero. Facturar dinero es una consecuencia de pelear por un propósito que te apasione, que dispare emociones ricas. Por cierto, que la junta directiva o que los accionistas se lleven $2 millones más al año no inspira absolutamente a nadie. Cambiar el mundo, sí. Dejar un legado, sí. Contribuir a cierto grupo de la población, contribuir a la calidad de vida de X o Y segmentos del mercado, eso puede inspirar. Que los dueños, que los empresarios ganen $2 millones no inspiran ni mierda. Entonces, el segundo reto de un líder es inspirar y eso es a través de generar un propósito que unifique a todos. Una de las diferencias entre la gestión por miedo y la gestión por confianza es eso. En el miedo no hay espacio para la seguridad ni para la vulnerabilidad y el propósito se vuelve individual, es sálvese quien pueda. Desde una gestión por confianza, desde un verdadero liderazgo, la seguridad está súper presente, la vulnerabilidad es parte porque la gente se siente conectada, no se siente amenazada y por ende se puede abrir. Y la tercera característica es que tienen un propósito común y un propósito común por el cual importa luchar. Incluso aunque yo me tenga que sacrificarme por un propósito en común va a merecer la pena. Y el tercer enfoque o elemento que debiera tener un líder es ser ejemplo. Y ser ejemplo con valor. Y aquí, en este caso, me quiero detener un ratitito porque ahora es momento de mostrar qué empresas tienen valores y qué empresas tienen palabritas que sirven para decorar paredes o presentaciones institucionales.
porque al final un valor es algo que te debiera servir para diferenciar entre lo que quisieras hacer y lo que tienes que hacer. Si un valor no te agrega valor en la toma de decisiones, no es un valor. Es solo un concepto que suena bonito, que del diente al labio pudiera parecer que da credibilidad, pero al final no sirve para afianzar la manada. Una de las cosas que más genera conexión y unión en una manada es precisamente que el líder sea el ejemplo y sea el ejemplo desde los valores. Eso que dices que es importante demostrarlo. Aquí es donde nosotros utilizamos una frase en nuestros programas que es el talk the walk. No, no walk the talk, al revés, talk the walk. Habla de lo que ya hiciste. Las empresas están llenas de Santo Tomás, deja de prometer cosas, no te creen. Dales evidencias, demuéstrales. Yo creo que ese es uno de los principales enfoques de un líder. Y para ir cerrando, esta frase de Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, creo que es bastante instructiva, y es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora por la propia naturaleza humana se degrada en automático. ¿A qué me refiero? En que al final se trata de ese equilibrio del que hablábamos al principio y que tú misma, Flor, planteabas. ¿Es importante hablar de estrategia clara, de procesos alineados, de personal motivado, de equipo integrado? Claro, es importantísimo, pero no sirve de nada si eso no lo podemos vincular a indicadores duros de gestión que permitan entonces saber que el rumbo, el enfoque es el adecuado. Al final tiene que haber a nivel de, bueno, diferentes indicadores. Este es un ejemplo, por ejemplo, de uno de nuestros clientes, pero debieran existir indicadores duros de negocio que permitan entender que ese esfuerzo por la felicidad de la gente pues tiene un retorno por parte de la organización. Y al final, para nosotros, ese es un poquito el planteamiento. La mayoría de empresas creen que si obtienen los resultados, entonces luego van a poder enfocarse en que la gente sea feliz. Para nosotros es la gente feliz la que provoca, la que genera los resultados y además de una forma sostenible en el largo plazo. Esa es nuestra forma de pensar, ese es el chip con el que nosotros operamos, es el chip con el cual apoyamos a las organizaciones y bueno, eso es parte del chip que os quería compartir en esta mañana, parte de las ideas que os quería dejar de cómo nosotros creemos que podemos afrontar esta crisis desde un verdadero liderazgo que no tiene que ver con puestos jerárquicos necesariamente, sino que tiene que ver con qué tanto conecto y qué tanto desato el potencial de los seres humanos que de alguna manera están a mi cargo dentro de esta manada que se llama equipo, que se llama organización, empresa, etc. Y bueno, pues eso es un poquito todo. Queríamos dar las gracias. Sí me gustaría que hubiera un espacio ahorita para preguntas, para entender sobre todo qué te llevas, porque al final pues no sirve de nada lo que yo te pueda compartir. Creo que lo más valioso es lo que tú ahora mismo te puedas llevar a poner en acción. Y por supuesto que te dejo mis datos para que cualquier consulta adicional pues me la puedas hacer llegar. Porque como te digo, pues creería que en lo que podamos aportar en estos tiempos que corren, pues va a ser además no solo un honor, va a ser un privilegio. Flor o Isaac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, el gusto es mío, John. Y también, pues, aprovechando para saludar a las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias también por el tiempo que te has tomado, ¿verdad? De poder participar con nosotros en este webinar que hemos lanzado. Sin embargo, pues me gustaría poder aprovechar ahorita así un poquito rapidito el tiempo, porque sí hemos tenido un par de preguntas adicionales durante la charla, ¿verdad? Entonces, para poder tocar algunos puntos así de forma rápida, unas 2, 3 preguntitas para poder Con gusto, claro que sí. ayudar a las personas que están. Por acá, Iván Cienfuegos nos pregunta cómo podemos las organizaciones medir la felicidad de los empleados, si podríamos utilizar un NPS, por ejemplo, para poder hacerlo, y cuáles son algunas de las estrategias que nosotros podríamos utilizar en las organizaciones para transformar estos indicadores en indicadores financieros que nos ayuden a entender cómo le abonan al negocio. Ok. Voy a volver entonces a esta diapositiva. Creía que la manera de medir la felicidad, más allá de diferentes herramientas, o sea, nosotros tenemos una herramienta que es el Perception Analysis, que nos permite un poquito identificar dónde está la gente en ese sentido, pero creo que cada empresa lo debiera hacer a su manera. El NPS interno definitivamente puede servir. Creo que la rotación debiera servir. Creo que pues hay un tema de clima organizacional que pudiera darte insumos.
Sí es importante aclarar que al final tiene que ver con qué tanto la gente tiene libertad de opinar, ¿verdad? Cuando conectamos de verdad, podemos escuchar de verdad. Tengo clientes que, por desgracia, utilizan métodos para medir la felicidad, el ambiente, el clima, que por último se convierten en un benchmark de mercado y casi que la instrucción desde arriba es, vaya, todos me contestan que estamos perfectos porque necesitamos ser los número uno y si no, va a haber consecuencias. Yo creo que es partiendo de la libertad, partiendo de esa libre expresión, escuchar a la gente. Y como te digo, ahí no me cierro a poderlo hacer con varias, no creo que haya una fórmula mágica, no creo que haya una solución. Creería que cada empresa tiene que encontrar la suya. Sí, quizás la invitación es a que tengas varios aspectos en cuenta, no solo uno, no solo una medición de clima, no solo la rotación. Nosotros, por ejemplo, dentro del Perception medimos un poquito las emociones que toman control de la experiencia de las personas, medimos cómo perciben from hire to retire los 5 macroprocesos de gestión humana y medimos su calidad de vida personal en 8 áreas diferentes para con todo eso, más indicadores duros como es la rotación involuntaria, no la voluntaria, más las bajas por enfermedad, etcétera, etcétera. Desde ahí sacamos nosotros nuestro indicador de qué tan feliz es la gente dentro de un contexto organizacional. Y cómo eso se traduce al final, yo creo que lo tienes que traducir con los objetivos que tu organización tenga. No lo puedes traducir. Al final es, si yo entiendo chino, pues háblame en chino. Si yo entiendo inglés, háblame en inglés. Es decir, la alta dirección, yo no vendo proyectos de $500,000 diciéndole a la gente, mira, voy a ayudar a que tu equipo sea más feliz y tengan más calidad de vida. Digo, para mí eso es importante, pero al final al empresario le voy a hablar como él necesita. Le voy a decir, oye, te voy a subir 10% tus utilidades a final de año. Entonces yo creo que es entender tu empresa qué busca, qué objetivos tiene. Y después, esos objetivos, ¿cómo los estoy yo con el nivel de felicidad que tenga la gente? Porque no me sirve de nada que uno apunte para un lado y el otro apunte para el otro. Los dos tienen que tener sinergia y como veíamos en esa representación del principio, voy a volver porque esta computadora me lo permite, ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio entre la parte racional, objetivos duros, frío, negocio, indicadores, y la parte de la emoción, la parte de la experiencia subjetiva, la parte de qué tan feliz es la persona. Buenísimo, John. Gracias por la respuesta. Igual por aquí también está Juan Portillo, ¿verdad? Que nos pregunta qué pasa cuando las cosas suceden al contrario y son las autoridades en las compañías quienes entran en pánico. O sea, ¿qué pasa en esos momentos? Pasan dos cosas. Uno, que se pone en evidencia que hay muchísimas personas que no están preparadas para la responsabilidad, para el rol que tienen. Sorry que suene así de duro, pero ya me ha tocado muchas empresas con muchos clientes donde hay gente que simplemente no tiene lo que tiene que tener. Hay algunos casos que por ser empresas familiares pues están a dedo. Hay otros casos que pues el currículum, el papel puede con todo y llegaron a ciertos puestos pero no tienen las competencias. Competencias ni técnicas, ni de liderazgo, ni organizacionales para cubrir el perfil del puesto. Entonces, lo primero que va a pasar es eso, que se va a poner en evidencia que hay personas que no están ocupando el puesto que deberían. Lamentablemente, pero también lo veo como una oportunidad para hacer cambios. Yo creo que este contexto de crisis que estamos viviendo es el perfecto escenario para que las empresas hagan cambios que los acerquen a tener culturas de alto desempeño. O sea, es ahorita, ¿cuándo? Lo segundo que le diría a esta persona es que también hay una oportunidad para que surjan nuevos liderazgos, que quizás no tienen que ver con niveles jerárquicos, pero que de alguna manera permitan que la gente se conecte, permitan que la gente experimente seguridad y que entre todos al final se vaya adelante. Hay veces que incluso a mí me pasa como líder de la manada, hay veces que yo dudo, hay veces que yo tengo malos días o que de repente a nivel personal estoy pasando por una situación difícil y eso infiere en cómo tomo decisiones. Y ahí es donde también hay que saber ceder el liderazgo a otras personas que a pesar de que no tengan a nivel jerárquico el puesto, sí tienen la capacidad de en esos momentos asumir un rol que permita contagiar seguridad, contagiar optimismo a las personas.
Obviamente hay que tener una fuerte madurez emocional para decir, ¿saben qué? Yo doy un pasito para atrás y ustedes agarren ahora el rol, porque sorry, yo no puedo y les estoy fallando como líder. Pero creo que también es demostrar que somos pinches seres humanos en las empresas trabajando, que no somos putos robotitos programados para, como militares para simplemente atender lo que se nos ponga delante. Entonces, ahora es donde la parte humana creo que va a salir más sobre la mesa y donde más oportunidades va a tener para que ese verdadero liderazgo, como te decía, pueda brillar. Buenísimo, John. Gracias también por esta respuesta y espero que les esté aportando todas estas consultas, ¿verdad? Y lo que John nos está compartiendo también basado mucho en su experiencia. Vamos a hacer una pregunta adicional, ¿verdad? Y aquí Ricardo Asensio nos pregunta que si después de esta crisis, o sea, obviamente muchas personas estarán con temor y que muchos esperan a que exista una recesión económica. Entonces, Ricardo pregunta cómo podemos preparar las compañías a nuestros equipos de trabajo para poder enfrentar estos retos que se vienen en el futuro. Ok. Vaya, lo primero, un saludo a Ricardo y pues atendiendo un poquito su pregunta, te diría dos cositas. Uno, creo que va a ser importante tanto escuchar las predicciones de las personas como posiblemente alterar los objetivos estratégicos que se habían definido a principio de año, ¿verdad? Para alinearlo a la realidad. Aquí creo que también es importante entender, y me voy a mojar en lo personal, pero esta es mi opinión, la vida de los seres humanos va primero que la economía, ¿verdad? Entonces, yo como empresario, pues sí, tengo claro que no le voy a pegar a las utilidades que había proyectado a principio de año, pero tengo claro que también, y perdón por mi francés, pero lo quiero hacer enfático, me vale verga. Prefiero hacer sentir que mi equipo esté tranquilo, que esté a gusto, que a pesar de todo lo que está viviendo el país, la sociedad, y que obviamente no me puedo desconectar de la realidad en la que muchísimas personas ni siquiera tienen que comer, pero ellos pueden estar tranquilos. Y para mí eso ahora mismo pesa más. ¿Por qué? Porque mi estrategia es de largo plazo. Yo no busco obtener réditos económicos 2020. Yo lo que busco es dejar un legado. Y cuando tienes un propósito que te enfoca hacia el largo plazo, pues creo que dejar a un lado las utilidades un año no es un problema. Ahora bien, estoy de acuerdo que no todos los empresarios posiblemente vayan a tomar esa vía y sí creo que hay que atender la realidad de la gente. Y es mucho de escucharles, ¿eh? Es mucho de escucharles y de repente también de reinventarse. Yo el viernes pasado hicimos una divulgación de la estrategia 2024 con un cliente y la hicimos para 200 personas. Y eso, en un momento donde hay empresas que no saben para dónde van, pues aquí nos dedicamos a hacer una divulgación a través de pues un formato digital, una nueva fórmula de comunicar de divulgar la estrategia, pero lo hicimos de una manera súper exitosa y está toda la gente motivadísima y clarísima de cómo puede aportar. Yo creo que ahora mismo hacer que la gente se sienta útil es el primer paso. Entonces, también reinventar procesos, reinventar metodologías, reinventar formas de trabajar es ahora cuando aplica y es a través de ese reinventarnos que incluso pudiéramos salvar el balance a final de año, a pesar de que las circunstancias no son las más óptimas. En los foros de empresarios en los que yo participo, de gerentes, incluso con un enfoque más regional, se habla de una recuperación de la economía para el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. Yo creo que estoy de acuerdo, creo que sí tiendo a ser bastante optimista, pero creería que vamos a empezar a ver esa recuperación a final de año. Y bueno, pues creo que también hay que quitar grasa en algunas empresas donde estábamos muy acomodados, donde simplemente las cosas se hacían por default, en automático, sin volvernos exigentes, sin pensar en el alto desempeño. Y creería que también este es momento para tomar decisiones que permitan hacer que las empresas se vuelvan mucho más eficientes de lo que eran. Buenísimo, John. Con eso terminamos esta parte de estas últimas preguntas. Yo sé que hay algunas personas que quedaron con algunas preguntas sin responder, pero queremos también ir cerrando un poquito la sesión. Y también, ahí me pueden pues, hacer llegar cualquier pregunta individualmente. Isaac, voy a desconectar mi presentación para que podáis tomar control de la pantalla.
Y bueno, pues aprovechando también para agradecer nuevamente a todo el equipo de Conexión Talento, a Virginia el espacio, la oportunidad, y a todos los participantes pues, por estar ahí. Voy a procurar ahora ver vuestros comentarios para, en la medida en la que sea posible, pues poder atender cada uno de ellos. E insisto, estos son mis datos personales para que si en algo más podemos agregar valor, pues va a ser un placer. Mil gracias a todos y que tengáis un feliz día. Buenísimo, John. Gracias. Aquí. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Gracias a John nuevamente por haber participado en el webinar, ¿verdad? Por habernos llenado de conocimiento, sobre todo en estos momentos que sabemos que las organizaciones nos estamos enfrentando a un reto nuevo y desconocido, y tenemos que buscar la forma, ¿verdad? En cómo podemos construir hacia el futuro. Nada más decirle, ¿verdad? Que como parte del equipo de Conexión Talento estamos súper contentos de que se hayan podido conectar el día de ahora con nosotros. De verdad que es una iniciativa bastante bonita que estamos tratando de desarrollar y que esperamos que puedan seguir compartiendo con nosotros esta experiencia. Agradecemos a la gente que ya forma parte de la comunidad de Conexión Ejecutiva por haberse incorporado, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener otro tipo de actividades durante el transcurso del mes, ¿verdad? Y del año. Entonces, los invitamos a que se puedan unir también a la comunidad para estar al tanto de las actividades que estamos haciendo. También agradecerles aquí a las personas que han sido también nuestros clientes, ¿verdad? Por acompañarnos y estar con nosotros en este momento también. Y bueno, de parte del equipo de Conexión Talento, les queremos dar las gracias, ¿verdad? Ahí esperando que se conecten con nosotros nuevamente y agradecerles por sumarse a esta visión de transformar vidas desde las organizaciones, ¿verdad? Gracias a todos. Gracias, John. Un abrazo, de verdad, de parte de todo el equipo de Conexión Talento. Un beso para todos. Gracias. Nos vemos. Chao.